Dios los bendiga. Y vamos a estar estudiando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Así que no hay mucho problema porque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis significa revelación. Aquí se revelan las cosas tanto presentes como futuras. Así que al estar estudiando esto, que vamos a empezar a hacerlo, en el capítulo 3, dice, es un mensaje a la iglesia de Sardis. Son 7 iglesias que la verdad lo que hace es reunir las características de todas las iglesias o de la iglesia en sus diferentes facetas durante toda la época de la iglesia en la tierra. Desde hace 2000 años cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Y luego también nos habla de la iglesia cuando regrese a la tierra. Así que vamos a estar estudiando, dice aquí la introducción, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Entendemos el ángel como el pastor o la persona que estaba dirigiendo la obra en esa ciudad de Sardis. Porque en esa ciudad había más de una congregación, además era difícil reunirse en un solo lugar por las persecuciones. Dice lo siguiente. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Aquí los 7 espíritus de Dios es una referencia que Jesús es el que tiene el poder para derramar y llenarnos del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra, cuando dice que era necesario que cuando Él venga, Él nos ¿qué? Cuando Él llene del Espíritu Santo, dice la palabra. Y eso es lo que nosotros entendemos. Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Dijo Juan, yo he venido para bautizarlos ¿qué? En agua. Pero el que viene tras de mí, el que es mucho más poderoso que yo, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que es lo que tenemos que buscar en estos tiempos. Por eso a esa iglesia de una se le dijo, yo tengo el poder para bautizar y llenar del Espíritu Santo. Por eso es que tenía las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo. Pero también dice aquí, y el que tiene el que tiene los 7 y las 7 estrellas dice esto. Así que también hay que comprender esto de que Él es el que tiene el poder sobre ¿qué? Sobre las iglesias. Y si entendemos esta realidad, que Él es el que tiene las iglesias en su mano, tenemos que entender que estamos bajo su gobierno. O sea, eso a veces no entendemos que la realidad no es lo que usted quiera hacer, ni lo que yo quiera hacer. Estamos bajo ¿qué? La guianza de Jesucristo en todas las cosas. Y Él por el Espíritu Santo nos dice qué debemos hacer. Y en ese momento exactamente Él estaba haciendo un recuento de cada iglesia, cuáles eran las partes buenas y cuáles eran las partes malas. ¿Para qué? Para hacer las correcciones. Creo que igual hoy, si yo no, aunque Él no lo diga directo como a Juan hace 2000 años, pero Él lo está diciendo a través de su palabra que fue escrita teniendo el mismo valor de hace 2000 años. Así que Él nos dice qué tenemos que corregir, qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo podemos incrementar lo que es bueno en nuestras vidas. Dice en la parte compleja, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, yo conozco tus obras, Él conoce todo lo que hacemos. Por eso les digo, en estos tiempos finales en que Él está a punto de regresar a la tierra, nos está diciendo que hagamos esos cambios. De lo contrario, vamos a sufrir consecuencias. Por eso dice que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Se decían seguidores de Cristo, se decían cristianos, o sea, tenían un nombre de que viven. Pero realmente en el fondo esta iglesia estaba ¿qué? Muerta. ¿Por qué? Porque se había separado de la vida que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, toda rama, todo pámpano separado de mí no permanece, sino que se seca y es echado al fuego. Pero dice aquí, creo que es la parte que vamos a comenzar a ver de parte de nosotros. Sé vigilante. Noten el primer punto. ¿Qué es vigilar? Vigilar significa estar despierto, siempre cuidando de que no venga un enemigo. Esa es la idea. O sea que nosotros tenemos que estar vigilantes contra el enemigo y tenemos que estar vigilantes también contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, porque el pecado siempre está contra nosotros, viendo a ver dónde toma lugar en nuestras vidas.
Dice el segundo punto, después de vigilar. ¿Cómo se vigila? Hay que estar viendo la palabra que dice de nosotros. Cuando nos separamos de la palabra, nosotros tomamos, nos juzgamos a partir de nuestra visión. Y usted entonces desde su punto de vista dice, yo no creo que no soy tan malo, yo no ando tan mal. Un poquillo tal vez flojo decimos, pero no ando tan mal. Eso es que no vigilar, eso es estar adormecido. Así que para vigilar tenemos que vernos desde el punto de vista de la palabra para saber si estamos bien o estamos mal. Siempre tenemos que estar viendo que nuestras vidas cómo están. Eso es un autoexamen que tenemos que estar haciéndonos para estar en el punto correcto. Dice aquí lo otro, dice y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, habían permitido que las cosas buenas de la vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo, por eso aquí dice el que tiene el Espíritu Santo en su mano. Esta iglesia había perdido llenura del Espíritu Santo. El pecado, la falta de oración, la falta de búsqueda del Señor hace que nos vayamos apagando, porque nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo, no somos la fuente. Por eso dice aquí, sé vigilante, ¿y qué dice? Dice, y afirma las otras cosas que están por morir. En otras palabras, todo aquello que está también apagándose. Por lo menos todavía a veces algunos ven el culto, pero es lo único que hacen. Han dejado la oración, han dejado la palabra, han dejado de buscar del Señor. Y eso significa que todas las cosas van a estar muriendo poco a poco hasta el día en que se apaga totalmente la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa era la corrección que el Señor les estaba diciendo. Cuida que no se apague todo. Porque una vez que se apague la unción del Espíritu Santo, el siguiente punto que sigue es la muerte espiritual. Las personas vuelven a sus hábitos anteriores, vuelven a las cosas mundanas, vuelven al pecado, vuelven a sus vicios, otros vuelven al licor, al cigarro, otros vuelven a las drogas, al adulterio, a las fornicaciones. Es porque ya se apagó. Por eso Jesús les dice a esa iglesia, cuídate, afirma lo que está. En otras palabras, si todavía tiene un poquito de fuego en su vida, comience a avivarlo otra vez, comience a buscar con ese poquito para que no se apague totalmente. Como dice ahí, cuando se apagó la lámpara en el templo de Dios en tiempos duros para Israel. Y dice aquí la palabra, dice porque, dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, noten esto. ¿Qué significa obras perfectas? Significan las obras hechas de la forma correcta. Búsqueda de Dios, santificación, porque esta iglesia tenía fuertes problemas con el pecado. Y a veces no son pecados, digamos, de que se anden, pecados, digamos, de orden moral, fornicaciones, adulterios y otras cosas, robos, pero hay pecados más todavía que hacen más daño a veces que estos mismos. Cuando la iglesia comienza a apartarse del Señor, comienza a llenarse de ¿qué? De perversidad, comienza a ensuciarse. Por eso dice aquí lo siguiente, dice, porque no he hallado tus obras perfectas. No, haz un examen de tus obras. Significa, ¿qué está haciendo usted? ¿Está leyendo la palabra o no? ¿Está estudiando? ¿Está orando? ¿Tiene comunión con el Espíritu Santo? ¿Está buscando ver qué hace para la obra del Señor? ¿Está viendo qué cosas malas hay en su vida para corregirlas? ¿Está su vocabulario ensuciándose cada día? ¿Tienes problemas de ira? ¿Tienes problemas de enojo? ¿Tienes problemas de que tus ojos se ensuciaron? Eso significa que tus obras no son perfectas. Tienes que hacer la corrección ahora. Porque la persona que no hace las correcciones, como dice aquí, que Jesús se lo está diciendo, se lo dijo a esa iglesia y se lo dice hoy a la iglesia, que tiene las características de la iglesia de Sardis, que si esas cosas no se corrigen, terminan venciendo al cristiano. Vemos pastores y no pastores que no hicieron las correcciones a tiempo. O sea, no vigilaron sobre aquellas áreas débiles que tenían. Y aquellas áreas florecieron y trajeron su fruto. Y pueden destruir una vida cristiana, un matrimonio, un ministerio. La corrección de los pecados de nosotros, como dice aquí, obras que no son perfectas, tienen que ser corregidas para que sea correcto todo lo que hagamos para el bien de nosotros mismos.
Y dice aquí, ve el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Era una iglesia que había recibido una unción especial, que había recibido palabra, que había recibido visitación, por lo que vemos aquí. O sea, era una iglesia que había recibido una unción del Espíritu Santo como un punto central dentro de esto. Pero se había apartado. Hasta tal punto que se había apartado, que ya dice que habían unas pocas cosas buenas. Seguía siendo tal vez una gran congregación en la ciudad de Sardis, pero se habían apartado del verdadero amor hacia Cristo. Y iban tal vez a los cultos y iban a estudiar, pero aquello solo era superficial. Ya no había ese fuego, ese deseo de agradar al Señor de sus vidas. Por eso tenían un nombre de iglesia cristiana de Sardis, pero internamente habían perdido la unción y la llenura y el fuego del Espíritu Santo, por lo cual no se buscaba al Señor con esa pasión. Y si usted ha perdido la pasión por el Señor, es necesario que haga un recuento. Recuerde los momentos en que Dios lo visitó, recuerde los momentos en que Dios lo llenó del Espíritu Santo, recuerde los momentos en que Dios le dio palabra y profecías. Porque a todos Dios les ha dado esas cosas, pero poco a poco se han ido distanciando de la presencia del Señor y están cayendo en el lado opuesto, el lado del pecado y Satanás. Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido, oído y guárdalo. ¿Qué significa guárdalo? Significa que lo atesores, lo recuerdes con todo el deseo de que vuelvas a hacer cosas correctas. Vamos a cambiar de micrófono. Ahí está. Porque este me está haciendo ruido. Dice aquí las otras cosas. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Creo que es el tiempo en que tenemos que hacerlo. Usted no se confíe, el Señor puede venir en cualquier momento. Y si no viene, podemos morir. Estamos en tiempos que la muerte está cerca de todos. Sí, que no hay nada asegurado. Pero sí, lo más seguro es que comencemos a buscar del Señor en profundidad. Significa cambiar aquel fuego, aquel deseo que usted pasaba orando y llorando y ponía un himno y empezaba a llorar y hoy está seco. Significa que algo se ha muerto dentro de usted. Y dice aquí la palabra. Y noten qué terrible lo que el Señor dice a esta iglesia. Aquellos cristianos que no buscan del Señor, ahí les puede pasar lo siguiente. Dice, pues si no velas, o sea, si no cuidas tu vida cristiana, si no estás correctamente y si eres descuidado, velar significa no dormir por la noche, estar cuidadoso. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, en otras palabras, si no velas, si no estás buscando, no te daré señal de que estoy a punto de venir. O sea, podría haber el arrebatamiento por las noticias en la mañana cuando se levante. O sea, eso es una de las cosas. Dice, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no vendrá no le dará un momento para decirle, terminen de prepararse porque estoy a punto de venir, sino que vendrá en forma descuidada, como ladrón que uno no sabe qué día lo va a visitar. Y no queremos que el Señor haga eso con nosotros, queremos más bien que siempre nos está diciendo, vengo pronto, alístate, ya casi es el tiempo. O sea que eso como ladrón para la iglesia no es lo mejor del mundo, porque podría uno no estar preparado y no oír la palabra del Señor para prepararse todavía mucho más. Y dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oiga, unas pocas personas. O sea, el decaimiento espiritual de esta iglesia había sido demasiado fuerte. En otras palabras, la mayoría vivía vidas mundanas. ¿Y qué significa las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas significa que el día que usted recibió a Cristo, usted fue limpiado y fue investido de una nueva naturaleza, con un nuevo deseo en su corazón.
Esas vestiduras blancas significa que todo lo pecaminoso que usted fue hasta ese día fue quitado. Y le fue puesto otra investidura, una coraza, una gloria de Dios sobre usted. En otras palabras, una nueva naturaleza en la cual ya no había pecado. Pero esas personas no se cuidaron de que esas vestiduras siguieran blancas, sino que comenzaron a ensuciarla con pecados, con inmundicias, con falta de oración. Se habían apartado del Señor. Y por eso Él le decía, necesitan llenura del Espíritu Santo. Dice aquí, dice en vestiduras y la promesa, límpiense para que anden conmigo. En otras palabras, limpien todas esas cosas que ensuciaron su vestidura, su naturaleza, su vida espiritual comenzó a morir. ¿Cuántas cosas usted sabe que han caído? Muchos andan en fornicaciones y adulterios. Han ensuciado totalmente sus vestiduras. Otros andan en conversaciones sucias. Otros siguen gozándose en las cosas de antes. Otros codiciando la vida anterior. Otros que con pensamientos sucios. En otras palabras, su naturaleza, aquella limpieza, santidad que el Señor había puesto en sus vidas, ha comenzado a retroceder hasta ensuciar sus vestiduras. Por eso dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, personas que todavía guardaban vivir en santidad. Cuídese, porque estamos en una carrera donde algo que he notado en las redes sociales es un desenfreno por la parte física. Y yo sé que hay que hacerlo y hay que cuidarse y hay que andar hermoso o hermosa como usted quiera, bonito. Pero no es la parte central de nosotros. Hoy todo el mundo quiere exhibir sus cuerpos como si fuera. Pero no, nosotros tenemos que buscar con más fuerza los deseos del Espíritu Santo. Porque somos deudores a Cristo y no al mundo. Tenemos que buscar con mayor profundidad. Y yo sé que el Señor lo está llamando en este tiempo. En su misericordia, Dios está llamando a todos al arrepentimiento, a la búsqueda, porque Él sabe que está a punto de venir. No queremos que nos apliquen este castigo, sino vendré sobre ti como ladrón. Porque no es lo que deseamos. Esperamos que Dios nos dé, como a la iglesia de Filadelfia, que nos diga de qué manera, cuándo, a qué momento. Porque cuando usted recibe, si una persona le dice, pronto llego a su casa, usted arregla la casa o se baña o se viste. Pero si una persona le tocó la puerta y usted tiene la casa desordenada y no se ha bañado, lo toma en esas condiciones. Y no queremos que el Señor nos tome en esas condiciones, con casas vacías y a veces desordenadas. Dice aquí que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, esas personas dicen que andarán con Cristo, llegarán al cielo en el arrebatamiento en perfección y caminaremos o andaremos con el Señor tanto en el cielo como cuando regresemos aquí a la tierra. Así que tenemos que tener los cuidados. Por eso aquí se nos está diciendo, hay que tener el traje limpio y puro. Hay que cuidarnos de qué tipo de obras estamos haciendo actualmente. Si ya usted se le olvidó el Evangelio, se le olvidó que había que predicar a Cristo, se le olvidó que hay que salvar al mundo todavía, si se le olvidó que todavía hay que sembrar para el reino de los cielos. Hay personas que se les olvidaron que tienen que sembrar para el reino de los cielos. Dios lo hace de muchas maneras, pero es para la bendición suya. Otros se les ha olvidado que hay oración, a otros se les ha olvidado, como no tenemos cultos, hasta la iglesia. A otros se les ha olvidado prácticamente todas las cosas y han empezado a ensuciar sus vidas. No esperemos que Dios tenga que usar los métodos difíciles para esas cosas. Son tiempos hoy que busquemos al Señor, porque en tiempo Él viene por nosotros. Sea que la muerte nos llegue, o sea que suene la trompeta, tenemos que presentarnos con ropas blancas delante del Señor. Porque aquí hay unos pocos que andan en vestiduras blancas, porque son, ¿qué? Dignas. Todavía siguen manteniendo aquella salvación que el Señor les dio. ¿Y a qué viene la promesa grande del Señor para los que hacen las correcciones de su vida? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí está hablando de aquel día, si vence. Aquel día en que venga el arrebatamiento de la iglesia y suene la trompeta y nuestra naturaleza
física y espiritual sea cambiada en forma total. Dice que será una naturaleza que no volverá a pecar. ¿Por qué no volverá a pecar? Porque el siguiente parte del verso lo dice. Y no borraré su nombre del libro de la vida. En otras palabras, nunca volveremos a caer. Aquí está hablando del momento en que hemos vencido, que sonará la trompeta, que seamos transformados con una naturaleza que nunca volverá a caer. Ya no tendremos problemas con el pecado. No habrá problemas si nos vamos a enfriar. No habrá problema si tomamos otra dirección que no es la voluntad de Dios, porque tendremos una naturaleza y una gloria tan grande, unas vestiduras perfectas que nunca se volverán a manchar, porque todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu estará totalmente enfocado hacia qué es lo que Dios quiere, y solo que vamos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Esa es la promesa. Hoy luchamos, como esta iglesia tenía que luchar fuertemente contra su naturaleza pecaminosa que los estaba arrastrando otra vez al pecado, pero eso les digo, si vencen, si escapan de si ganan estas batallas y estas luchas, van a tener una naturaleza que nunca va a volver a tener luchas contra esos pecados, sino que será perfecta, por lo cual nunca su nombre será borrado del libro de la vida. En otras palabras, una vez que lleguemos al cielo perfectos, nunca más habrá caída. Seremos perfectos para siempre. Personas que dicen, si peco allá, no habrá posibilidad de pecar. O sea, dice otra palabra ahí a la iglesia de Filadelfia: le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más volverá a salir de allí. En otras palabras, no habrá caída para nosotros. Esa es la gran promesa que tenemos. Hoy luchamos y hoy batallamos contra esta naturaleza que nos jala hacia el pecado. Pero mañana, cuando suene esa trompeta, las luchas contra el pecado se terminarán. Y el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia de Sardis. No, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el mismo problema que tenía la iglesia de Sardis, lo pueden tener cualquier iglesia y cualquier persona. Así que pongamos que oídos, oiga lo que el Espíritu. Otras palabras, hoy si usted escucha esta palabra, hágase una revisión profunda. Y comience a velar que sus vestiduras estén limpias para aquel día en que suene la trompeta. Por eso dice que nos pondrán una vestidura incorruptible, como dice la palabra. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Las vestiduras de la nueva naturaleza, un cuerpo perfecto, un espíritu perfecto y un alma perfecta. Dice que lo que es nacido de Dios no peca. Es una naturaleza que nos ha sido impuesta hoy, que se irá desarrollando hasta que aquella naturaleza en el arrebatamiento será total. Y la naturaleza adámica que hoy poseemos, que nos lleva hacia el pecado, será totalmente desarraigada y aniquilada. Por eso dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: el que puede llenar a la iglesia del Espíritu Santo, comience a anhelar la llenura del Espíritu Santo, comience a anhelar que Dios lo dirija a través del Espíritu Santo. Hágalo. Usted solo pídalo, usted no tiene el poder, pero Él tiene el poder para llenarlo del Espíritu Santo, cuando Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo necesitamos. Por eso tenemos que cuando Él dice esta palabra, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, significa comencemos a tener cuidado de lo que estamos haciendo hoy. No sea que Él venga como ladrón y no sepamos el día en que vino por su iglesia. 7, verso 7 del libro de Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice que el santo, o sea, el que es perfecto, sin pecado, el verdadero. Todo lo demás hoy es y mañana no es. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice el verdadero, es lo único real. Lo demás es pasajero, hoy es y mañana no es. Dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. O sea, noten que cuando se es fiel, tenemos que toda la bendición de Dios abierta para nosotros. Creo que estos tiempos tan difíciles, la única manera es siendo vigilante. ¿Para qué? Para que la puerta siempre esté abierta.
porque la llave de David era, digamos, era literalmente la llave del tesoro del templo, que en ese lugar se guardaban los grandes tesoros en una parte, a un costado del templo, y en ese lugar se guardaban las cosas. En aquel tiempo en que, bueno, por lo menos hasta el tiempo de David, no había ese templo porque fue su hijo Salomón que no construyó, pero había un lugar donde se guardaban todas las riquezas para ese lugar. Y él estuvo guardando durante años ese lugar. Por eso digo, en este momento Jesús tiene la llave para la bendición, la riqueza y la prosperidad de todos nosotros. No busquemos tanto la prosperidad, busquemos a aquel que tiene la llave de todas las bendiciones. Tengamos ese cuidado. A veces por buscar una bendición nos separamos de él y tenemos problemas grandes. Por eso esta iglesia se le dijo, yo soy el que tengo la llave, yo soy el verdadero, el que soy hoy y mañana y siempre, y yo soy también el santo, el que es santo y perfecto. Dice, yo conozco, otra vez a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Noten esto. Andar perfecto delante de Dios hace que las puertas siempre estén abiertas delante de nosotros, tanto para la obra como para la bendición material y espiritual. Siempre una puerta abierta, no tiene puertas cerradas la persona que anda perfecta delante de Cristo. No hay diablo, no hay demonios, no hay situación que puedan detener la bendición para el que camina con el Señor. Yo conozco tus obras, y aquí la cual dice, he puesto una puerta abierta delante, la cual nadie, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, una iglesia que no era tan numerosa ni tan rica materialmente tal vez. Dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de las circunstancias, persecuciones, seguían hablando de Cristo, que seguían predicando a Cristo. Su nombre era exaltado en ese lugar. No tenían miedo de la muerte ni de la persecución. Y sigue diciendo aquí la palabra. Dice, y has guardado mi palabra. En otro pensamiento que nosotros podríamos decir, seguían parados, queriendo saber qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo? ¿Cuáles eran los tiempos en que si Él estaba cerca o lejos? ¿Qué es lo que tenían que seguir haciendo para que la obra de Dios creciera? Porque ellos no negaban el nombre de Cristo, seguían enalteciéndolo, lo seguían predicando a toda la ciudad donde ellos se desarrollaban. Dice el verso 9, aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Noten esto, Jesús también dice, y había muchos problemas, porque uno de los problemas más grandes que tenían las iglesias en todos los lugares eran las sinagogas judías, porque ellos eran los que se oponían con más fuerza a que se predicara el evangelio. Decían mentiras, decían cosas para denigrar el evangelio y destruir a los que contra ellos se oponían. Así que eran judíos, pero que no entendían el plan de Dios y hacían todo lo posible para destruir las iglesias cristianas. Y dice, y yo haré que ellos se postren a sus pies, que se humillen, dice, y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, el Señor iba a dar testimonio que aquel sacrificio y esfuerzo que iban a estar dando, Dios los iba a recompensar delante de todos sus enemigos, para que sus enemigos se dieran cuenta que era una iglesia fiel y que el Señor los amaba y estaba con ellos. Creo que hoy Dios quiere hacer lo mismo, humillar a tus enemigos, ya sea cualquiera que sea el tipo de enemigo que tenga, espiritual, material, físico, mental, lo que sea, y hará que se postren delante de usted. Y dice el verso 10, por tanto dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, buscando, santificándose, limpiándose, no dejando de llevarse por las fuertes corrientes de estos tiempos. Porque principalmente de aquí en adelante lo que se habla es de la iglesia de fin de los tiempos.
Porque ya los demás, desde la iglesia de Filadelfia hace 2000 años, los que se salvaron ya están con Cristo. Y los otros se perdieron. O sea, de ellos no se refiere. Ellos no, y todas las iglesias hasta el día de hoy, y ya los que se fueron, se fueron. Ya están allá en el cielo. Pero oigan lo que dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A qué iglesia se refiere? A toda la iglesia perfecta, a toda la iglesia que busca al Señor. Dice que los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, por lógica, creo que no hay que hacer mucho estudio para decir que esta es la iglesia a quien se está refiriendo, es la iglesia del último tiempo. Porque ya los otros no van a pasar la gran tribulación, ya están con Cristo los que se fueron. ¿Quiénes son los que van a estar a punto de ver los tiempos de la gran tribulación? La iglesia viva, presente, que esté en el final, a punto de entrar a ese tiempo. Pero antes de entrar a ese punto de gran tribulación, el Señor viene por su iglesia, los va a arrebatar, el arrebatamiento de la iglesia, porque dice que Dios no nos puso para ira, sino ¿para qué? Para bendición. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el verso 11, y aquí yo vengo pronto. Noten la diferencia. A la iglesia de Sardis, si no arreglas y no haces las correcciones, voy a venir sobre ti como ladrón. Eso es lo que dice ahí. Vendré, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero a esta iglesia, ¿qué le dice? Dice, he aquí que yo vengo pronto. O sea, sí le dice, no vendrá como ladrón para la iglesia de Filadelfia. Pero esta iglesia tenía características. Amaba al Señor con todo el corazón. No se había apartado, seguía anunciando el Evangelio, seguía guardando la palabra del Señor, seguía andando en vestiduras blancas. Y a esa iglesia se le dice aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero también se lo vuelve a decir, noten, una iglesia que estaba parada sobre la palabra. Se lo dijo: he aquí que vengo pronto, retén lo que tienes. No deje que se apague el fuego. Los que tienen fuego, no dejen que se apaguen. Y los que se le apagó, busquen ver cómo lo vuelven a encender. Hay dos cosas. O sea, aquí no hay tiempo para asegurarse, yo estoy bien. No, aquí no, todos estamos iguales. Si ya lo tenemos, hay que seguir todavía que sea mejor. Si todavía oras, todavía sigue orando. Si te estás santificando, sigue santificándote, sigue buscando de Dios, sigue predicando, sigue haciendo buenas obras para que ninguno tome tu corona. No sea que usted no quiera y otro tome ese lugar que estaba para ti. Así que tenemos que tener el cuidado de cuidar lo que el Señor nos dio. 12, para ir finalizando. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. De hecho, en los templos tanto de Salomón como el después de que vinieron de la diáspora del cautiverio, después de ese tiempo se hicieron templos donde habían columnas, y muchas de esas columnas eran hermosas y eran parte del adorno del templo. Creo que aunque no vamos a sostener, porque Dios es el que sostiene todas las cosas, pues Dios nos usará como columnas dentro de su sistema de gobierno. Y eso es importantísimo. O sea, Dios nos va a dar ese tremendo galardón de ser parte de su gobierno. Vamos a hacer columnas en su gobierno, porque es la posición que el Señor nos va a dar. Dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. En este caso hablando de la Nueva Jerusalén, ni nunca más saldrá de allí. Significa que nunca más seremos echados. No que nunca va a volver a poner un pie y andar por otros lugares, sino que ese será nuestro lugar de ¿qué? De residencia.
Nuestro lugar de residencia será la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué no vamos a salir de ahí? Porque no vamos a pecar. Porque vamos a ser perfectos para siempre. O sea, no hay miedo de que cuando lleguemos allá habrá caída. ¿Por qué? Porque vamos a tener una naturaleza perfecta. Y dice en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, nunca más. O sea, seremos eternos, con una naturaleza de tal punto que las luchas contra el pecado desaparecerán. Vean la contraposición de estas dos iglesias. Y se les dijo a ambas que habría seguridad en todo. Dice que al ser perfectos como iglesia, al hacer la perfecta voluntad y al agradar al Señor Jesucristo, dice que nos pondrá en un alto nivel en ese gobierno. Porque el gobierno del mundo entero y en la eternidad se dará desde la Nueva Jerusalén. Y en ese lugar seremos columnas, seremos parte del gobierno. Jesús se lo dijo a una de las iglesias. Para que se sienten en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos vamos a sentar en el trono del Cordero. Vamos a ser parte de ese gobierno de Dios. Jesús, el trono de Dios gobernando sobre todo, y debajo del trono de Dios el trono del Cordero con la iglesia, que seremos los gobernantes, digamos, más directos sobre la tierra, porque es un gobierno teocrático como en tiempos de Moisés con Israel. Dios gobernaba y daba las directrices a través de Moisés, pero seguía siendo un gobierno teocrático. Y dice aquí, y no saldrá nunca más de ese lugar. Dice, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tendremos una marca eterna, que sabremos que será la marca de las personas más grandes. Tendremos el privilegio de ir anunciando sobre nosotros, tener el nombre verdadero de Dios que no conocemos hasta el día de hoy, y el nombre nuevo de Jesucristo, y el nombre de la Nueva Jerusalén, donde será impresionante, porque lo que dice es que seremos habitantes de la Nueva Jerusalén. No todo el mundo habitará en esa ciudad, pero la iglesia tendrá su residencia en ese lugar de privilegio máximo, que será el lugar donde Dios more por la eternidad con nosotros. Nuestra posición con Dios ahí en ese lugar son cosas que Dios nos está diciendo. Miren estas bendiciones tan grandes, no pierdan esto tan grande por cosas pequeñas de esta tierra. ¿Para qué gastar todo nuestro tiempo, esfuerzo en cosas que hoy son y mañana ni siquiera vendrán al recuerdo? Todo lo que hoy tenemos dentro de 1000 años ni siquiera va a existir, incluyendo nuestros cuerpos. Pero aquí hay algo que va a ser eterno. Un gobierno, una ciudad, un Dios y una bendición y un cuerpo perfecto para siempre. Dice aquí, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a la iglesia de Filadelfia o Sardis, sino a todas las iglesias. Creo que es tiempo de que hoy sigamos luchando por estas bendiciones. ¿Quiere usted estar ahí como columna en el templo de mi Dios en la Nueva Jerusalén para vivir con Dios y gobernar con Dios por toda la eternidad? Hoy es el tiempo en que cuidamos estas grandes bendiciones. Hoy es el tiempo en que si cuidamos, como se le dijo a la iglesia de Sardis, vamos a recibir una naturaleza perfecta en el arrebatamiento. O sea, todas estas cosas, la iglesia de Sardis, arrebatamiento, iglesia de Filadelfia, post-arrebatamiento. Creo que nosotros estamos aquí listos, luchando hoy por lo más grande. Puede ser que este sea el último tiempo, como que el Señor le dijo a los judíos, aunque sea a los judíos del último tiempo, no a los judíos de hace 2000 años, y dijo porque no terminaran de recorrer todas las ciudades antes de que acontezcan todas estas cosas. Está hablando de los judíos de la semana número 70, pero para nosotros que somos la generación antes de la semana 70, la del arrebatamiento, porque estamos demasiado cerca. Por eso hoy es tiempo de cuidar, limpiar las vestiduras. Hoy es tiempo de vigilar. Hoy es tiempo de restaurar lo que se está muriendo y echarle mucha agua espiritual para que vuelva a resucitar todas las cosas. Y comencemos a buscar. Y ese es el llamado del Señor que dijo, y aquí que vengo pronto, para aquella iglesia que le está esperando. Padre Celestial, te damos gracias en este día.
Afirma en nosotros las cosas que están debilitándose y fortalécenos para ser llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, cuando dice él que es mucho mayor que yo, el que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos, Señor, que bautices a todo tu pueblo con la llenura del Espíritu Santo. Bautiza a tu pueblo con la llenura del Espíritu Santo en este momento. Despiértalos espiritualmente para que empecemos a velar para este último tiempo en que tú vienes. Derrama fuego, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Llénalos del Espíritu Santo desde este momento. Que descienda fuego sobre ellos y tengan una necesidad de buscarte de todo corazón. Señor, ahí en sus casas.